Me da mucho gusto darles la bienvenida a este ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Historia con motivo del 93 aniversario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Quisiera yo compartir con quienes no nos han podido acompañar en todo el ciclo una breve introducción que voy a poner unas 3 láminas para, pues, hacer esta recordación de nuestros fundadores. En las láminas, pues, vamos a ver, en primer lugar, nuestra sede, que esperamos muy pronto ya puedan visitarla. En la primera lámina está la fotografía del espléndido edificio. Creo que hubo algún problemita por ahí porque no nos están pasando las láminas. La lámina que les quería yo mostrar está el espléndido edificio de la sede del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en la calle del Exarzobispado, que tiene también el nombre de Paseo Silvio Zavala, precisamente en honor al que fuera, pues, el fundador de la Comisión de Historia. Si bien estamos celebrando el 93 aniversario del IPGH, que fue creado en la Conferencia Internacional Americana de Cuba en 1928, a propuesta del ingeniero Pedro Sánchez, este ingeniero mexicano que propuso que hubiera un instituto que coadyuvara a resolver los problemas que se daban entre las fronteras de nuestros países. La Comisión de Historia, que vemos en la siguiente lámina, se va a fundar hasta 1946. Cabe destacar que había sido propuesta por la delegación cubana para que surgiera desde el 28, pero realmente se concreta en 46, encabezada por el doctor Silvio Zavala, que la va a presidir hasta 1965. Y fue el doctor Silvio Zavala el que tuvo pues la iniciativa de invitar al doctor Leopoldo Sea, que vemos en la siguiente lámina. El doctor Leopoldo Sea, el llamado con justicia filósofo de América, fue invitado por nuestro fundador para que creara el Comité de Historia de las Ideas. El doctor Leopoldo Sea va a encargarse de este comité, pues desde que se creó hasta el año en el que partió de estar con nosotros, o sea que prácticamente pues medio siglo el doctor Sea pues le dio impulso, le dio vida a este comité de historia de las ideas. Publicó la colección Tierra Firme, eh, coeditada con el Fondo de Cultura Económica y el IPGH, El descubrimiento de América y su sentido actual, 500 años de historia, sentido y proyección, historia y cultura en la conciencia, y en fin, son tantas las obras que desde luego no las vamos aquí a mencionar todas, pero no quise que en este ciclo de celebración del 93 aniversario de la fundación de nuestro instituto, en el que estamos también recordando al doctor Silvio Zavala, que habría cumplido 112 años, porque justo nació el mismo día que se creó el IPGH, pero quise también que recordáramos al doctor Leopoldo Sea. Y justamente, pues la Comisión de Historia
actualmente está conformado por una serie de comités que ven pues historia política, económica, social, relaciones interamericanas, historiografía, desde luego historia cultural, que es el comité que ha dado continuidad al de Historia de las Ideas que fundó el doctor Leopoldo Sea. Y también tenemos los comités de patrimonio cultural intangible, cartografía, antropología y arqueología, historia ambiental, entre otros. El Comité de Historia Cultural lo preside actualmente la doctora Liliana Weinberg, que se encuentra aquí con nosotros, es nuestra conferencista del día de hoy, y ella dio continuidad a la serie que iniciamos cuando yo tuve el gran privilegio de pues suceder al doctor Leopoldo Sea. Inicié esta serie que lleva por título Historia comparada de las Américas. Entonces hemos publicado hasta la fecha 6 volúmenes. El primero ve pues la comparación entre las dos Américas, el segundo los procesos independentistas, el tercero el desarrollo que ha tenido el tema de los derechos de las mujeres en nuestro continente, y el cuarto las migraciones en las Américas. El quinto ya fue coordinado por la doctora Weinberg y se dedica a las perspectivas de la integración cultural, y el sexto a la literatura. Y es así que la doctora Weinberg hoy nos va a dictar la conferencia sobre la historia cultural y las redes intelectuales. Yo quisiera destacar que la doctora Weinberg se formó originalmente en la Universidad de Buenos Aires, si bien ella después hizo su doctorado en letras hispánicas en el Colegio de México. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y, como ya lo decía yo, presidenta del Comité de Historia Cultural del IPGH. Entre sus obras destacan, además de la serie de Historia Comparada, ahora de las Américas, pues la literatura latinoamericana, Descolonizar la imaginación, entre otros muchos. Pero para no robarle tiempo a su exposición, sin más, le damos la bienvenida y la escuchamos. Bienvenida, Liliana. Muchísimas gracias, doctora Galeana, por esta bienvenida. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Le agradezco también la presencia al señor secretario general del IPGH, el magíster César Rodríguez Tomeo, y agradezco mucho la compañía de tantos colegas y amigos. Es un gran gusto y es un gran honor para mí unirme a la celebración de un nuevo aniversario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, con un balance de lo realizado a lo largo de estos años en el área de la historia cultural e intelectual. Visto en perspectiva, mi trabajo se tradujo fundamentalmente en 3 proyectos que dieron como resultado 3 libros, 2 ya publicados, como dijo la doctora Galeana, y uno en plena preparación, en plena ebullición, contra viento y marea, a pesar de la pandemia. Estos volúmenes forman parte, como se dijo aquí, de la colección Historia Comparada de las Américas, que inició en su momento la doctora Galeana, y comienzo por agradecer todo el apoyo, todo el estímulo recibido a lo largo de estos años para que estos proyectos llegaran a buen puerto, es decir, a buen libro. Deseo comentar que los 3 proyectos a los que me referiré
me permitieron, si así puede decirse, ponerme en diálogo conmigo misma, dado que ellos integran dos facetas de mi propia vida, de mis propios intereses, las disciplinas sociales y las disciplinas humanísticas. En efecto, mi formación originaria en Argentina fue la antropología y ya en México me dediqué a la literatura, particularmente al ensayo, que es mi tema central de investigación y que reúne ambas vocaciones en torno a cultura y vida intelectual. He procurado partir siempre de esta perspectiva culturalista, como es el nombre de la propia comisión a la que pertenezco, una perspectiva culturalista de base que me proporcionaron los estudios antropológicos que tuvieron además, tal como estaba planteada la carrera en ese momento en Argentina, un fuerte sesgo histórico además. Fue una carrera que reunía lo antropológico con lo histórico, y estudiar esa parte de la literatura que es la prosa de ideas o prosa no ficcional, que ha tenido tanta importancia para nuestra región, concretamente el ensayo, me condujo a su vez a caminos cercanos a la historia de las ideas y a la historia intelectual, y todo esto siempre con una particular atención a la vida del pensamiento que se fortaleció gracias a la oportunidad de trabajar con el doctor Leopoldo Sea en el entonces llamado Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, hoy Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. A lo largo del tiempo, vinculada yo misma durante 10 años a una revista de tanta importancia en la vida de nuestra América como es la revista Cuadernos Americanos, y posteriormente a la revista Latinoamérica, se fue haciendo cada vez más pronunciado mi interés por el estudio de la prosa de ideas en su relación con las publicaciones, los proyectos editoriales, las formas de sociabilidad letrada y las redes intelectuales. Antes de referirme específicamente a los distintos temas que me ha tocado trabajar a lo largo de estos años, comenzaré a manera de reflexión general, si se me permite, por citar las palabras que mi padre, Gregorio Weinberg, ligado también al IPGH, pronunció en México en un coloquio que tuvo lugar en 1981. Se cumple también un aniversario de ese coloquio, y que considero abarcan tal vez los 3 proyectos que tengo a mi cargo. En su momento mi padre, invitado a un encuentro sobre integración, dijo lo siguiente: preguntémonos para comenzar cuáles son las razones que hacen que la unidad de origen haya llevado a una diversidad de destinos y que hoy la diversidad de desarrollos reclame la unidad de destinos. Considero que estas palabras, que pueden además vincularse con las que pronunció el maestro Rubén Ruiz la semana pasada, refiriéndose a la necesidad de una búsqueda de unidad que nos permita proyectarnos al futuro, esta búsqueda de instrumentos de colaboración, que es uno de los centros del trabajo del IPGH, permite dar el marco a las reflexiones que quiero ahora añadir por mi cuenta. Unidad de origen y diversidad de destinos en nuestro devenir histórico, diversidad de desarrollos en nuestro presente, pero siempre en el horizonte unidad de destinos, son también términos que nos conducen a rememorar a otro de los grandes autores y los grandes pensadores de nuestra región, José Martí, a su clásico Nuestra América, que cumple en este año precisamente 130 años de haber sido publicado en Estados Unidos y en México. En enero de este año cumplimos 130 años en su aniversario. Y también la idea de Nuestra América, propuesta genialmente por Martí, como unidad de origen, como evolución histórica, como unidad de destino, nos espera como horizonte de posibilidad que habrá de verificarse en el futuro si sabemos integrarnos,
aprender a nombrarnos y trabajar conjuntamente, teniendo como fin la posibilidad de pensar y nombrar proyectos compartidos. Integración, pues, por la palabra, por el esfuerzo de hermanarnos bajo el ala de la Madre América, por la que tanto luchó este gran intelectual. Tal vez en la huella de nuestros grandes americanistas es que los volúmenes que aquí comentaré se dedican respectivamente a integración, a producción letrada y a redes intelectuales. Me referiré al primer proyecto y al primer libro. El primer proyecto a mi cargo y el primer volumen resultante del mismo lleva por título Perspectivas de la integración cultural, como ya se presentó aquí, y fue publicado en el año 2016. En él procuré convocar, invitar a un conjunto de especialistas en el tema de la integración, con el objeto de pensar estos vastos temas, ya que en realidad la integración y la cultura son dos términos gigantes que a su vez han dado lugar a verdaderas constelaciones de pensamiento. La convocatoria derivó además en la posibilidad de organizar un coloquio que se llamó Mapas de la Integración Cultural, realizado en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, al que asistieron personalidades de distintos puntos de América, como los especialistas costarricenses Josette Altman Borbón, Rodrigo Páez Montalbán, los argentinos Raúl Bernal Mesa y Silvia Álvarez, el cubano radicado en México Lázaro Rodríguez Oliva, el uruguayo Martín Puchet, entre otros muchos reconocidos especialistas en el tema de la integración. A este núcleo duro de especialistas, de estudiosos en la materia, se fueron sumando muchos otros investigadores que contribuyeron a pensar la integración desde la educación, la ciencia, la cultura, los proyectos editoriales, como el especialista Ebe Besuri, especialista en cuestiones de política científica, Germán de la Reza, y para el caso de las industrias culturales, los mexicanos Graciela Martínez Salce, estudiosa del cine canadiense, o Francisco Peredo Castro, conocedor del cine mexicano y estadounidense, así como el especialista en el libro chicano y sus casas editoriales, Nicolás Canelos. Hay que saltar una más. Saltar. Siguiente. En esa oportunidad se trataba de poner en diálogo dos términos de enorme importancia para pensar nuestra experiencia continental: integración y cultura. Estoy aquí proyectando el contenido del libro para que vean ustedes la variedad de colegas que participaron en él. En efecto, como lo planteé en la introducción sobre dimensiones de la integración cultural, integración y cultura constituyen ya en sí mismos dos conceptos de enorme complejidad con los que se busca dar cuenta de todo un universo de aconteceres, prácticas, discursos, políticas de vital importancia para la historia de la región. No resulta sorprendente que desde distintos foros se insista hoy en la necesidad de vincularlos de manera fuerte para hablar de una integración cultural y una cultura de la integración, como lo planteara explícitamente en su momento el convenio Andrés Bello. El estudio de ambos conceptos ha generado auténticas constelaciones de conocimiento y campos de debate y ha dado lugar a reflexiones de muy amplios alcances. Cultura es aquello a lo que pertenecemos, pero que a la vez, como bien ha dicho Edward Said, nos pertenece. Pertenecemos a la cultura y la cultura nos pertenece. Patrimonio heredado, sí, pero también recurso vivo. Integración es aquello que está a la vez en nuestro pasado y en nuestro futuro, como un programa que busca sacar a la luz
reactualizar y repensar estratégicamente elementos ya presentes en la vida americana. Poner ambos términos en correlación, integración y cultura, nos permitió además escapar de las tentaciones esencialistas, de los reduccionismos, de los fatalismos de todo signo, para pensar lo americano como construcción y aún como autoconstrucción abierta y creativa. Hay al respecto un dato interesantísimo que encontré en mis quehaceres sobre la integración cultural. El inglés Edward Taylor, conocido por los estudiosos como el papá de la antropología, considerado el padre, quien inauguró la disciplina antropológica y quien diera la primer gran definición de cultura, de que se tenga memoria y a la que seguimos apelando como la definición de base, había visitado previamente Cuba y México. Es decir, antes de llegar a Inglaterra y hacerse famoso en la Royal Society como el papá de la antropología, el joven Taylor había visitado México. Había recorrido distintos sitios arqueológicos, había recorrido Cuernavaca, la Ciudad de México, entre otros, y había dejado incluso un libro de viajes que solo muy recientemente fue traducido al español. El libro se llama Anáhuac o México y los mexicanos, antiguos y modernos. Y también fue publicado en otro número 1, 1861. Solo años después, Taylor, después de este viaje que fue para él fundacional y fundamental, años después, Taylor, de regreso a Inglaterra, publicará libros como Cultura Primitiva en 1871 o Antropología en 1881, obras en las que expondrá por primera vez su ya clásica definición de la cultura o civilización que él considera como un todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad. Mucha agua ha corrido bajo el puente de los estudios antropológicos a partir de esa primera definición, pero quería insistir que está muy ligada a su propia experiencia mexicana de Taylor. Me gustaría recordar, hay infinidad de definiciones de cultura. Para elegir algunas, me gustaría mencionar las que fueron proporcionando los propios organismos internacionales en años recientes, cuando se vieron encargados del patrocinio de nuevas políticas culturales para la integración y que nos muestran cómo de las primeras definiciones contenidistas que enumeran los rasgos de la cultura, se fue pasando a definiciones procesuales, abiertas, en las que se enfatiza el carácter creativo, el papel indispensable de la cultura en los procesos de integración. Así, la Carta Cultural Iberoamericana, signada durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Montevideo en 2006, Montevideo, plantea una visión integral de la cultura patente en la amplitud y variedad de los ámbitos de aplicación de la misma y sostiene que, comillas, el conjunto de pueblos iberoamericanos se manifiesta ante el mundo como un sistema cultural integrado caracterizado por una dinámica de unidad y diferencia, lo que constituye un poderoso factor de capacidad creativa. Entonces, del énfasis en un patrimonio heredado, se fue pasando a la apertura creativa, dinámica en el concepto de cultura. Asimismo, recordemos que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos declaró en otro número 1, en 2011, como el Año Interamericano de la Cultura, y dice así el documento: en reconocimiento al papel central que desempeña la cultura en el desarrollo económico, social y humano
de todas las comunidades del hemisferio. Además de celebrar la gran diversidad cultural en las Américas, se buscó el diseño e implementación de políticas públicas orientadas especialmente al fortalecimiento de las industrias culturales, y aquí aparece ese término que ya por esos años empieza a tener un enorme peso, industrias culturales, y a promover la cultura como herramienta de inclusión y de participación social. Es así como la integración por la cultura posibilita generar a su vez una cultura de la integración que aspira a contribuir a la configuración de una comunidad de naciones a partir de la consolidación de una cultura de la integración mediante el aporte convergente de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Fueron todos estos hallazgos los que fui haciendo para organizar la reunión, para pensar la arquitectura del libro, para invitar a distintos especialistas, abriendo entonces, animándome a incluir especialistas en ciencia, en tecnología, en educación, dado que así lo permite la visión contemporánea de cultura. Deseo subrayar que estas últimas palabras apuntan a un tratamiento de la cultura en que aspectos como educación y conocimiento tienen hoy un lugar principalísimo. Otro componente de la obra que les acabo de presentar fue el de redes. Redes, o como las define un colega chileno, Eduardo Debes, conjunto de personas ocupadas en la producción y difusión del conocimiento que se comunican en razón de su actividad profesional, como formas de dinamizar y religar experiencias compartidas. De allí que me resultara muy grato descubrir, en el momento en que se preparaba el libro, la noticia de la creación de la Red Latinoamericana de Estudios y Experiencias Interculturales por parte de la Oficina de la UNESCO en Montevideo, promovida en el marco de la celebración del Diseño Internacional de Acercamiento de Culturas para el periodo 2013-2022, es decir, que sigue vigente. No deja de ser sintomático ese original esfuerzo por propiciar el acercamiento de las culturas, que puso en práctica un enfoque dinámico y relacional del problema y abordó de manera novedosa los fenómenos a través del intercambio de estudios y experiencias interculturales, así como hacerlo a partir de una red que permitió incluir y poner en diálogo instancias académicas y actores de la sociedad civil. Quisiera enfatizar entonces que de la idea de integración económica, de integración política, la idea de integración cultural ha ido teniendo en los últimos años una enorme expansión, un mayor peso. Una vez más, por medio de esta publicación, se constata que la idea de cultura no solo no ha perdido vigencia, sino que es hoy retomada, repensada, revivificada con miras a nuevas formas de la integración. La problemática que dio origen al libro se confirma así en toda su vitalidad, actualidad e importancia estratégica. Uno de los más importantes especialistas en el tema de la cultura, George Giudice, en su texto El recurso de la cultura, dice otra cosa que es otro insumo importantísimo para pensar estos nuevos tiempos. El papel de la cultura se ha expandido de una manera sin precedentes al ámbito político y económico, al tiempo que las nociones convencionales de cultura han sido considerablemente vaciadas de sentido. En lugar de centrarse en el contenido de la cultura, tal vez sea más conveniente abordar el tema de la cultura en nuestra época, caracterizada por la rápida globalización, considerándola como un recurso. Se pasó también entonces de la idea contenidista de cultura a la idea de cultura como recurso de los países, de las sociedades. Lo que me interesa destacar, continúa Giudice, es el uso creciente de la cultura como expediente para el mejoramiento tanto sociopolítico cuanto económico, es decir, para invitar a la participación.
De este modo, ahora retomo el hilo de mi conversación, de esta idea tradicional de cultura, un poco estática, un poco que tenía que ver con el patrimonio pensado como herencia, se pasó como patrimonio material, espiritual o simbólico. Hemos pasado hoy no solo a enfoques multidisciplinarios y relacionales, sino también a la posibilidad de integrar cuestiones como educación, ciencia y tecnología, proyectos editoriales, redes intelectuales, industrias culturales, dentro de la nueva agenda de la integración cultural. Términos que parecían tan alejados de un enfoque tradicional como producción, consumo, o tan alejados del tiempo largo de la cultura como políticas, prácticas, industrias culturales, así como nuevos conceptos como multiculturalismo, interculturalismo, regionalismo, localismo, globalización, mundialización o etnicidad, entre muchos otros, han ingresado en la agenda y han provocado la necesidad de repensar aún más a fondo nuestras certezas. Otro tanto podemos decir del universo de la integración. Es decir, si me referí un poco más al concepto de cultura, pues podríamos también abrir la discusión al propio concepto de integración. Por ello, por ejemplo, en el libro que estamos presentando, uno de los colaboradores, el doctor Raúl Bernal Mesa, que es un buen integracionista porque da clases tanto en la Universidad Arturo Prat de Chile como en la Universidad de Buenos Aires, en un texto que ya desde el título lo dice todo, es decir, integración cultural en América Latina, perspectivas, desafíos y viabilidad en el actual contexto mundial, reflexiona en profundidad y desde una perspectiva sistémica sobre este particular tipo de integración que no puede hoy examinarse sin atender a un nuevo fenómeno como es la aparición de la sociedad de mercado, que condiciona los modos de vida, que condiciona las dinámicas propias de los ámbitos de la cultura, la identidad y la soberanía. Otro tanto sucede con las transformaciones propias de la era de la información, que desemboca en la unificación del espacio cultural y civilizatorio, o con el cambio del paradigma tecnológico que genera transformaciones en todos los ámbitos, desde el sistema social y los modos de vida hasta los modelos de identidad, la comunicación simbólica e incluso el paradigma del pensamiento, obligando a replantear la concepción teórica de la cultura. Hasta aquí una muestra nada más de los debates tan ricos que se dieron en persona, cuando nos podíamos encontrar en persona, y también en el libro. Estas cuestiones, no quiero dejar de mencionar otro elemento que se dio a lo largo de este primer proyecto a mi cargo, que fue la posibilidad de participar en un encuentro organizado con los colegas del IPGH de República Dominicana, con quienes organizamos un encuentro muy grato y de alto nivel académico, que fue el seminario Historia y Cultura en el Caribe, concebido como parte del mismo proyecto sobre historia comparada, no, es antes, perdón, aquí. Este fue la invitación y quiero celebrar porque gracias a los auspicios del IPGH, con el maestro Héctor Luis Martínez, un destacado miembro del IPGH en República Dominicana, se logró organizar este seminario de historia y cultura en el Caribe, concebido como parte del mismo proyecto sobre historia comparada de los procesos de integración de las Américas, integración por la cultura, y en él, que se llevó a cabo del 27 al 29 de agosto de 2015 en Santo Domingo, en República Dominicana, planteé por mi parte un tema
que me ha seguido acompañando a lo largo del tiempo, que es la idea de una geopoética del Caribe. El tema me ha seguido acompañando. Recientemente publiqué con otros dos muy reconocidos especialistas en el tema de la integración, el doctor José Briceño y el doctor Andrés Rivarola Puntigliano, un libro publicado por Routledge el año pasado, Regionalismo en América Latina. Publiqué también, porque uno abre los proyectos pero no deja de seguir estando preocupada por ciertos temas, publiqué un texto que se llamó América Latina y el Caribe, de la geopolítica a la geopoética. Hace un par de días, quiero, antes de pasar al siguiente proyecto, quiero plantear, hace 3 días exactamente, tuve la oportunidad de escuchar la conferencia de un colega, de un historiador y antropólogo hoy muy citado y muy atendido y escuchado, el israelí Yuval Harari, que tiene una serie de textos que han movido mucho la historia del mundo, la historia de la humanidad. Y me impresionó, muchísimo me impresionó, porque él, bueno, hacía un planteamiento de los grandes desafíos, los grandes problemas que se viven hoy, particularmente puso énfasis en la entrada abrupta a la era digital, a las nuevas, a cómo el mundo de lo digital representa un desafío para el mundo del trabajo, cómo se van a tener que reacomodar las regiones. Comparó lo que sucede hoy con la revolución industrial, es decir, que así como la revolución industrial se pasó del mundo de lo rural a lo urbano, hoy tenemos desafíos no menos gigantes con todo el ingreso a la nueva era de la informática, las tecnologías de la información, etc. Pero ¿qué me interesó, qué me llamó mucho la atención de lo que planteó Harari? Él está en Israel y fue invitado a hablar en México. Entonces, él insistió muchísimo en su conferencia en la necesidad de que América Latina, y lo dijo textualmente, se una, se siente unida a la mesa de la negociación internacional. Es decir, que es urgente que América se piense unida, vinculada como un gran bloque para lograr negociar en el concierto internacional, precisamente en estos momentos tan convulsionados, tan cambiantes, cuando vivimos de manera acelerada el problema de la pandemia y de las vacunas, cómo distribuir vacunas, etcétera. El cambio climático que nos está afectando precisamente hoy con estas heladas espeluznantes, el salto en el mundo digital, el control de datos, las nuevas exigencias de la educación, que también sabemos que el ingreso al Zoom, las nuevas tecnologías, están también cambiando muchas de nuestras viejas ideas sobre la educación. Ello demuestra, creo yo, una vez más, que el tema de la integración cultural, la defensa del patrimonio cultural, cobran ayer, hoy y cobrarán mañana cada vez mayor vigencia y cada vez mayor urgencia. Y apelo a un observador externo a la región, que está hablando desde la Universidad Hebrea de Jerusalén. Planteo ahora un segundo, voy a comentar, cada vez iré abreviando un poquito más, el segundo proyecto que nos permitió además fortalecer vínculos con la Universidad Veracruzana. Esto fue muy importante, muy entrañable para mí. Es el siguiente, el anterior. El anterior, este. Estoy aquí pidiéndole ayuda a mi hija, que además ha sido quien me diseñó las dos portadas, preciosas en mi opinión, trato de ser objetiva, es la misma que me está ahora ayudando a su mamá, que no ha entrado todavía bien a bien en la era digital.
Bueno, el segundo proyecto que nos permitió además fortalecer vínculos con la Universidad Veracruzana a través de nuestro colega Rodrigo García de la Sierra, que es co-coordinador de este volumen, y que era por entonces titular de la cátedra José Martí en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, resultó también una experiencia muy significativa. Logramos organizar un excelente encuentro en Jalapa al que asistieron reconocidos especialistas en el tema, como la crítica venezolana Beatriz González Estefan, los colombianos Carmen Elisa Acosta Peñalosa y Alfredo Laverde Ospina, los mexicanos también radicados en Estados Unidos, Ignacio Sánchez Prado, José Ramón Ruiz Sánchez, Iliana Rodríguez, Adela Pineda Franco, el cubano radicado en México, Rafael Rojas, quien es actualmente director de la revista de historia del Colegio de México, el especialista alemán, miembro del Instituto Iberoamericano de Berlín, Friedrich Schmidt-Welle, quien ocupó la cátedra Humboldt varios años aquí en México, entre muchos otros. Con ellos celebramos el Coloquio Internacional Historia e Historiografía de las Américas siglo XIX, que tuvo lugar entre el 15 y 16 de junio del año 2017, auspiciado por el IPGH, por la Universidad Veracruzana y, por supuesto, por la UNAM. A las voces de este primer grupo se unieron los escritos de otros muchos notables especialistas, entre quienes menciono al eminentísimo estudioso peruano Carlos García Bedoya, así como a otras y otros reconocidos especialistas, las mexicanas, queridas amigas Mónica Quijano Velasco, Begoña Pulido Herráez, Isabel de León Olivares, Guadalupe Correa Chiarotti, junto con autores argentinos como Ariela Schnittmacher, brasileños como João Gouveia Nieto y varios especialistas más. Aquí podrán ver ustedes el índice resultante. Aquí están el nombre en primer lugar de Beatriz González Estefan, que fue muy emocionante que aceptara esta invitación porque ella es reconocida como una de las grandes estudiosas del siglo XIX que reabrió realmente, renovó los temas de estudio del siglo XIX y de la literatura latinoamericana en el siglo XIX, y aceptó participar con una conferencia magistral donde además ella misma, a varios años de distancia, repensó, volvió, revisitó, como pasaré a decirles en un ratito, sus propias ideas. El tema central del encuentro fue la propuesta de repensar el siglo XIX como un verdadero siglo de letras. Recordemos que un rasgo característico de la historia de nuestra región es el tiempo adelantado con que se gestaron nuestras nacionalidades en el siglo XIX. A todos nos da mucho orgullo, nos dio mucho orgullo cuando este historiador norteamericano, Benedict Anderson, planteó que en la consolidación de la idea de nación, América fue precursora respecto incluso de Europa. Fuimos adelantados en generar la idea de nación, de comunidades imaginadas, como él la llama. Para la construcción de estas nuevas entidades nacionales fue además fundamental el papel de los letrados y el discurso literario. En rigor, en el siglo XIX, la literatura se convirtió en discurso de discursos que sirvió a la consolidación de nuestras instituciones, a la redacción de las constituciones, las leyes, la construcción de la historia, la narrativa de nuestros orígenes y nuestros proyectos, así como al afianzamiento de un nuevo sector letrado, la famosa ciudad letrada, de la que habló Ángel Rama, que a su vez alimentó el crecimiento de discursos, libros, periódicos, en una proliferación de la letra impresa. Era el tiempo del café, de la tinta fresca, de la reunión en el espacio público,
comienza a consolidarse la idea de una opinión pública, la defensa de la libertad de prensa, del laicismo, la construcción de un nuevo orden laico para nuestras sociedades, que es un tema que ha trabajado muchísimo la doctora Galeana, como esta modernización que implicó, que trajo aparejado periodismo, libertad de prensa, libertad de opinión, de pensamiento y sociedades laicas. Mi propósito fue honrar ese siglo que me sigue pareciendo deslumbrante y a la vez descubrir cuáles son los debates y las relecturas que se le dedican en nuestro presente. Es así, por ejemplo, como la ya mencionada colega Beatriz González Estefan escribió Archipiélago y Arqueología, más allá de las fronteras nacionales, reflexiones para una historiografía cultural de las Américas en el siglo XIX, donde insiste en la necesidad de que la cultura sea vista como un sistema de vasos comunicantes, de fronteras porosas, donde sus objetos fluyen a través de diversas geografías, públicos consumidores y temporalidades entrecruzadas. González Estefan afirma que hoy resulta imperativo poner en relación la producción literaria y la cultura impresa con otras prácticas culturales, así como superar una concepción de la historiografía literaria como un quehacer restringido a las fronteras y los límites de las entidades nacionales. Tampoco pueden dejarse de lado la heterogeneidad, la complejidad y las relaciones de asimetría que caracterizan a las distintas realidades culturales y literarias. Se debe atender a las formaciones culturales regionales y a los intercambios hemisféricos como elementos interconectados. De este modo, considerar, como lo mostró Beatriz González Estefan, considerar el siglo XIX americano como un tiempo de letras, que fue el título que le pusimos al libro, Tiempo de Letras, obedeció al reconocimiento de la estrecha relación que las dimensiones de la historia y la literatura evidenciaron en esa época, tanto en los procesos de emancipación de un viejo orden y construcción de uno nuevo, como en el ejercicio de pensarlos y de nombrarlos. Para toda América se abría en el siglo XIX nada más y nada menos que la oportunidad de reescribir nuestra historia. Tenían muchísimo que hacer los letrados del XIX, tenían que imaginar naciones, reescribir la historia, fundar un nuevo orden del imaginario, etc. Las singulares etapas que vivieron las distintas regiones americanas en el siglo XIX abarcaron a grandes rasgos los procesos de independencia, la fundación y consolidación de las modernas naciones del área, la institución de nuevos ordenamientos jurídicos, nuestras constituciones en primerísimo lugar, los avances de la población sobre territorios hasta entonces inexplorados y la expansión de las fronteras, las fuertes tensiones y las luchas intestinas que en muchos casos alcanzaron la gravedad de las guerras civiles entre distintas regiones, entre distintos proyectos, los enfrentamientos, por supuesto, entre los programas liberales y conservadores, el caudillismo, los renovados intentos de restauración imperial, los procesos de modernización y consolidación del Estado con el avance del modelo positivista, así como la paulatina apertura comercial a los nuevos términos de la producción y el intercambio internacional, acompañados de los avances científicos y tecnológicos identificados con la revolución industrial, el vapor, el ferrocarril, el correo, la imprenta, el telégrafo, dotaron de un nuevo ritmo a la circulación y al contacto de personas, bienes e ideas, y aceleraron a su vez otros procesos como el aumento del comercio, el crecimiento demográfico y la creciente urbanización. Pensemos también en los aportes a la imaginación de América, ya que poesía, teatro, narrativa, ensayo fueron fundamentales en la construcción simbólica de un sentido de lo americano y posteriormente en la afirmación identitaria de las nacientes formaciones nacionales. Las letras acompañaron a los viajeros, a los cronistas, a los políticos,
contribuyeron a la edificación del discurso político e histórico y participaron también en la construcción de los conceptos y los símbolos que permitieron a la vez hacer nombrables e inteligibles los procesos y más aún hacer del ejercicio de la palabra un verdadero acto de instauración de sentido para la conformación de nuevos paisajes sociales y la construcción de nuevas perspectivas imaginarias. Nuestras consideraciones son afines desde esta perspectiva a un autor como el uruguayo Hugo Achúcar, quien habló de la fundación por la palabra. De algún modo, Tiempo de Letras quiso realzar también la relación muy cercana que tuvo la letra con la construcción de nuestras naciones en ese admirable, complejo, pero a todas luces admirable siglo XIX. Bueno, para terminar entonces, quiero aludir al tercer proyecto, al que está en ebullición y está en marcha. Dedico los minutos finales de mi participación al proyecto que actualmente estoy llevando a cabo y que espero, como dije, llegar a buen puerto a pesar de la pandemia. Podría contarles 1000 anécdotas, todo lo que me pasó con las invitaciones a los colegas, pero quiero mencionar que cobró ya una importante víctima dentro de nuestro equipo. En efecto, mi admirado, recordado, querido colega y amigo, el doctor Ricardo Melgar Bao, destacado estudioso peruano y especialista en el tema de las revistas políticas y culturales, había sido una de las primeras personas en quien pensé a la hora de invitarlo para participar en este nuevo libro. Y el COVID nos lo arrebató. El doctor Melgar, investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha sido una figura reconocida por el propio Instituto Panamericano de Geografía e Historia, ya que había recibido el premio del Pensamiento de América Leopoldo Sea por parte de esta institución por su libro Los símbolos de la modernidad alternativa, Montalvo, Martí, Rodó, González Prada y Flores Magón. Recuerdo casi fotográficamente la ceremonia de premiación que tuvo lugar en el año 1998 en el marco de la conmemoración del 88º aniversario del Instituto, realizada en el patio central del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en ese momento dirigido por la doctora Galeana, y fue una ocasión inolvidable en que estábamos presentes la doctora Galeana, la familia de Ricardo Melgar, las autoridades del IPGH y la maestra María Elena Rodríguez Ozán, tan entrañable y recordada figura ligada también al IPGH. Tengo un recuerdo fotográfico de ese momento y quiero decir que implícita o explícitamente el libro que estoy preparando, que estamos preparando, irá dedicado a Ricardo Melgar. Por mi parte, la idea de vincular redes intelectuales y redes textuales comenzó con un trabajo sobre las revistas del reformismo universitario. Simplemente para no cansarlos, rememoro muy brevemente la hipótesis de algún modo que guía este tercer proyecto y que se aterrizará en un tercer libro. Empecé en algunos trabajos sobre la revista Repertorio Americano y sobre las revistas del Reformismo Universitario de Córdoba de 1918, empecé a pensar que podía haber una confluencia muy grande entre redes intelectuales y redes textuales. Así lo adelanté en un artículo que publicó precisamente la revista de Historia de América del IPGH, sobre el reformismo universitario y las redes. Básicamente mi intuición radica en que unas y otras redes se retroalimentan, se fortalecen en cuanto unas apoyan a las otras condiciones de la sociabilidad letrada. Posteriormente seguí reflexionando al respecto y adelanté otro trabajo en un encuentro realizado en Costa Rica
al que también precisamente asistió Ricardo Melgar, Eduardo Debes y otros colegas, que fue un gran homenaje que se hizo a los 100 años de la revista Repertorio Americano. Y ya en plena pandemia, cuando los encuentros presenciales entre investigadores debieron reconvertirse en encuentros virtuales, presenté un adelanto de esta hipótesis vía Zoom a un coloquio organizado con especialistas de Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, Estados Unidos y yo misma por México, convocado por un querido colega chileno que trabaja también estos temas. Y ahora que lo pienso, el propio IPGH ha sido uno de los más altos ejemplos del funcionamiento y de la retroalimentación entre especialistas, pensadores y publicaciones vinculados a través de redes intelectuales y redes textuales. Si en algún lugar se puede probar mi hipótesis, es en el modo en que el trabajo, las investigaciones, las producciones de conocimiento y las publicaciones se fueron haciendo un nudo muy potente en el IPGH. De allí que las actividades que se dieron en los distintos ámbitos del IPGH se tradujeran en libros, se tradujeran en atlas, en publicaciones, en revistas de altísima calidad, y que éstas a su vez se convirtieran en espacios de encuentro y confluencia, verdaderos referentes de grandes animadores de la vida americana, como se probó al principio cuando la doctora Galeana mencionó la personalidad, las publicaciones, la producción del doctor Silvio Zavala, del doctor Sea, que dejaron en sus obras representadas las propias redes que ellos ayudaron a construir. Otro tanto puedo decir de la modalidad de coedición entre el IPGH y el centro donde laboro, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, que permitió y permitirá sacar a la luz los 2 volúmenes anteriores y este tercer volumen, y que es también muestra de las bondades del trabajo en colaboración entre instituciones de esta jerarquía y de esta generosidad para apoyar distintas iniciativas culturales e intelectuales que confirman la intuición de nuestros grandes pensadores, algunos de los cuales fueron, como el propio maestro Leopoldo Sea, nodos de red. Nodos fueron figuras claves que anudaron redes, que generaron redes, que retroalimentaron redes. Fueron figuras, como el doctor Zavala también, centrales y relacionales, impulsores de proyectos intelectuales que se tradujeron en rescate de fuentes, de colecciones de libros, de revistas. Al publicar con estas instituciones, no hacemos sino seguir la senda de integración por la cultura que abrieran estas grandes figuras del pensamiento mexicano. Para terminar, ahora sí, termino, lo juro. ¿Qué decir entonces de esta obra que es un work in progress, que está en preparación? Que tengo la fortuna de contar otra vez con la colaboración de grandes especialistas en las distintas materias, quienes fueron invitados a responder a esta pregunta general por la relación entre redes intelectuales y redes textuales, esto es, a repensar las formas de sociabilidad intelectual que se han ido dando en América Latina desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Este será el periodo que ocupará este volumen. Formas y prácticas apoyadas en este prodigioso y característico fenómeno que fue característico también de América. El periodismo, las revistas, las editoriales. Estoy segura de que este libro será una contribución con trabajos de altísima calidad, preparados por reconocidos especialistas en cada uno de los temas. Será una grata sorpresa, por ejemplo, para los miembros del IPGH, encontrar artículos que se van a publicar, como el del estudioso venezolano Gregory Zambrano, hoy radicado en Japón, quien es uno de los grandes conocedores de la obra del intelectual venezolano Mariano Picón Salas, y quien a través de las páginas menciona precisamente la cercanía que Picón Salas tuvo también con el IPGH.
Espero haber contribuido a través de estos 3 proyectos a mostrar las potencialidades de la historia cultural, a pensarnos como unidad en la diversidad, sin caer en abstracciones o esencialismos ahistóricos. Cuando los intelectuales europeos, en los sombríos años previos a la Segunda Guerra Mundial, exigieron a Alfonso Reyes que les diera una definición de nuestra esencia como intelectuales latinoamericanos, Reyes prefirió responder con unas brillantes notas sobre la inteligencia americana, donde se refería sobre todo a los desafíos que esta inteligencia debía afrontar. He querido demostrar que, como decía don Alfonso Reyes, nuestros letrados, nuestros intelectuales, nuestros científicos, científicos sociales, pensadores y pensadoras, debieron siempre vivir, como decía Reyes, al aire de la calle, en la calle, no en la Torre de Marfil, en la calle, con la gente. Lejos de habitar torres de marfil, los miembros de nuestra inteligencia han tenido que definirse y definirnos en diálogo con nuestra lengua, con nuestra sociedad y con nuestra cultura. He aquí la premisa con que me uní a la Comisión de Historia para contribuir a pensar América desde la historia cultural e intelectual, y he aquí la convicción que me sigue acompañando hasta la fecha. América es el continente de la integración, América es el continente de la libertad, de la inteligencia, en que la reflexión intelectual se adelantó siempre, como dijo Germán Arciniegas, lo intelectual se adelantó siempre a las pugnas políticas. Fuimos independientes antes desde lo intelectual que desde la guerra, y que modeló nuestros proyectos de nación. América es el continente que se piensa a sí mismo en el concierto de la historia universal, a la vez que se nombra, se crea y se imagina. Muchas gracias. Bravo, doctora Liliana Weinberg, muchísimas gracias. Bueno, en efecto, tuve el privilegio de conocer y gozar de la amistad de don Germán Arciniegas. Y él, por eso hizo un libro que desde luego recomiendo a todas y a todos, América es otra cosa, en donde precisamente señala esto que nos decía la doctora Liliana Weinberg, que independientemente de la integración política o desintegración, ya sea política o económica, la integración cultural es una realidad. O sea, estas redes, pues que en efecto fundaron el doctor Silvio Zavala, el doctor Leopoldo Sea, por hablar de los autores mexicanos. También la doctora María Elena Rodríguez Ozán, que dio continuidad a estas redes, o el doctor Melgar Bao, que lamentablemente ya no está ahora con nosotros y que de verdad pues es una pena y una pérdida, y qué bueno que vaya a ser en su homenaje este nuevo libro de la historia comparada de las Américas. Yo creo que ha sido una magnífica exposición para que ustedes conozcan la riqueza de esta colección. Quiero decirles que está al alcance de todas y de todos en la página de la comisión, de las comisiones de historia, en publicaciones ocasionales. Ahí las pueden ustedes consultar. Es más, pusimos en el chat general para que tengan la página y puedan entrar y consultar según el tema que sea de su interés, la historia comparada de las dos Américas, la historia comparada de las independencias en las Américas, de las mujeres en las Américas o de las migraciones en las Américas, y desde luego las obras que ya ha coordinado la doctora Weinberg sobre la integración
cultural y también el tiempo de letras y ahora el nuevo volumen que pronto tendremos el gusto de leer. Muchísimas gracias a la doctora Weinberg. Yo quiero comentar que han llegado fundamentalmente saludos y felicitaciones. Saludos desde República Dominicana. Xochitl Itzel Flores también manda saludos. Javi Montaño desde Bolivia. José Manuel Fajardo desde Panamá. Calder Ricky manda saludos de Tegucigalpa, Honduras. También José Elías Núñez reitera sus saludos y pues nos preguntan que si la conferencia va a estar en YouTube porque algunas de las personas no pudieron incorporarse pronto a escucharla. Y sí, desde luego va a quedar en YouTube para que ustedes la puedan escuchar. Y también pues se comunicaron desde, eh, bueno, Elizabeth Domínguez manda saludos. Ella es la que quiere verla en YouTube y ya le dijimos que sí. También de saludos desde Chile y dicen que la doctora Weinberg ha sido muy clara y que su conferencia ha destacado la importancia urgente de la necesidad del trabajo en redes y grupos para reconocer los efectos positivos que tiene la integración cultural en sus más variadas manifestaciones y por lo tanto te manda felicitar. Es el doctor Jorge Moreno, precisamente. Entonces, pues yo agradezco mucho a la doctora Weinberg que nos haya acompañado en esta sesión celebratoria del 93 aniversario de fundación de nuestro instituto. Agradecemos la presencia del secretario general que nos ha acompañado también en esta sesión, a todas y a todos los colegas de diferentes partes de nuestra América y les invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días. Será la tercera y última sesión de este ciclo conmemorativo del 93 aniversario del IPGH, donde contaremos con la conferencia de la doctora Cristina Oehmichen, que nos va a hablar de antropología y pandemias, justamente pues ahora que nos encontramos envueltas en esta pandemia que nos ha arrebatado a tantos colegas en diferentes partes del mundo. Pues muchísimas gracias otra vez, doctora Weinberg, a todas y a todos por su asistencia. Muy buenas noches y los esperamos para dentro de 8 días a la misma hora en esta misma sesión. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.